Desarrollo del pensamiento algebraico. Etapa 3, lección 2, ecuaciones literales y fórmulas. Facilitador, Marco Antonio Arellano Moreno. En esta lección 2 veremos qué son las ecuaciones literales, en ocasiones conocidas también como fórmulas. Una ecuación literal es aquella ecuación en donde hay más de una variable. En la lección anterior veíamos que la variable más comúnmente utilizada era la variable x. En este caso tendremos más de una variable en la ecuación y debe ser especificado para cuál letra o variable vamos a resolver la ecuación. Muchas fórmulas que utilizamos, algunas en el día a día, tales como fórmulas para calcular área, volumen, promedio, ganancia, utilidad, entran dentro de esta categoría. El procedimiento para resolver una ecuación literal o fórmula básicamente es el mismo procedimiento que utilizamos para resolver ecuaciones lineales que vimos en la lección número 1. Por ejemplo, la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado es P mayúscula igual a 4L, en donde P mayúscula se refiere al perímetro del cuadrado y L representa la longitud de cada uno de los cuatro lados iguales. En este caso, para despejar la letra L, procedemos a quitar el número 4 del lado izquierdo, pasando al 4 dividiéndolo del otro lado. Y ya tenemos la ecuación despejada para una variable diferente a la que teníamos en un principio. En ocasiones no se trata de evaluar la ecuación literal, sino más bien de evaluarla justamente. En lugar de resolverla, lo que vamos a hacer es evaluar esta ecuación literal dados una serie de valores que vamos a sustituir. En este otro ejemplo tenemos la fórmula para calcular el área de un trapecio, que es área igual a base 1 más base 2 entre 2 multiplicado por la altura, representada en este caso por la letra h. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el área? Sustituimos los valores conocidos. En este caso el valor de B1 es igual a 6, B2 tiene un valor de 8 y la altura representada por la letra h tiene un valor de 4. Al sustituir en la fórmula 6 más 8 entre 2, esto nos da un valor de 7, que al multiplicar por el 4 que se encuentra afuera, nos da una respuesta de 28. Sencillo, ¿no te parece? En el siguiente ejemplo, el ejemplo número 1, tenemos una ecuación con dos variables. La primera es la x, la segunda es la y. Por lo tanto, de estas dos letras o variables debe ser especificado para cuál voy a resolver. En este caso, en las instrucciones me dicen resolver para la letra x y es para ella para la cual vamos a resolver. Recuerda que seguimos el mismo procedimiento en donde quitamos paréntesis si hubiese, denominadores, agrupamos términos semejantes y despejamos la variable. No tenemos paréntesis en particular, no hay términos semejantes, entonces directamente nos vamos al paso número 3, despejar para la variable x. En este caso, la variable y sería considerada, como venía en las instrucciones, como otro número, justamente un valor constante, que al estar sumando del lado izquierdo, pasaría restando del lado derecho, haciendo que la variable x sea igual a 1 menos y. Teniendo por lo tanto resuelta o despejada esta ecuación para la variable x que fue especificado al principio del problema. En este ejemplo número 2, de nuevo tenemos que se nos pide resolver para la variable x. Veamos cuántas variables tenemos en esta ecuación. W, x y m. Tenemos tres variables, pero se nos pide despejar para una de ellas. Recuerda que la variable que no sea considerada la principal o para despejar será tomada en cuenta como un valor constante y se despejará del otro lado con la operación aritmética opuesta. Tenemos pues que, como nos indica la flecha, hay que despejar el 5x, pero recuerda que primero la w, como no es término semejante a la x, lo mandamos del otro lado. Esta w está sumando a la expresión 5x, pasa por lo tanto, restando del lado derecho. Finalmente, como esta flecha lo indica, hay que enviar el 5 del otro lado. Como el 5 está multiplicando a toda la expresión del lado izquierdo,
va a pasar dividiendo a todo el lado derecho, como lo especifican aquí las instrucciones. Es por esto que el número 5 no solo pasa a dividir la letra M, también lo hace con la letra W, de tal manera que el 5 divide a toda la expresión que teníamos en el lado derecho. A continuación tenemos el ejemplo número 3. De nuevo contamos o identificamos cuáles variables tenemos y tenemos la variable x, la variable t y la variable w. ¿Qué nos piden las instrucciones? Para ello analizamos y nos piden resolver de nuevo para la variable x. Recuerda que me deben de especificar en una ecuación literal para qué variable yo necesito resolver. Se me pide resolver de nuevo para la misma variable x. Procedemos pues a realizarlo de la misma manera. Sabemos que la expresión 2t y la expresión 3w no forman parte de los términos semejantes a 10x. ¿Qué hacemos con ellos? Los pasamos del otro lado con el signo inverso. Si el 2t está sumando, recuerda pasarlo del otro lado con signo contrario, que es el negativo. Si el término 3w tiene un signo negativo, al pasar del otro lado, pasa justamente con signo positivo. Y finalmente, para resolver la variable que se me pidió o especificó al principio del problema, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo y ya tengo resuelta mi ecuación literal para la variable que se me especifica, la x. En este problema recuerda que se nos pudo haber pedido resolver para la variable t o resolver para la variable w. En el ejemplo número 4 tenemos una ecuación literal en la cual la expresión es 5x entre 6 igual a v menos 1. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Hacemos paso por paso. En ocasiones resolver ecuaciones literales parece un poco más difícil de lo que se cree, pero si lo hacemos paso por paso, el procedimiento será bastante sencillo. Procedemos pues a mandar primero el número 6 del otro lado. ¿Qué pasa? En este caso analizamos que el 6 está dividiendo al 5x. Por lo tanto, al pasarlo del otro lado, ese 6, como lo indica la flecha, va a pasar multiplicando. ¿Cuántas expresiones o términos tenemos del lado derecho? Tenemos dos. Primero la v y luego el menos 1. Y el 6 va a pasar multiplicando a ambas expresiones. Por lo tanto, colocamos dentro de paréntesis a v menos 1. Si no anotásemos a v menos 1 dentro de paréntesis y solamente escribiésemos 6v menos 1, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque el 6 que está dividiendo a todo el lado izquierdo tiene que aparecer multiplicando a todo lo que se encuentra del lado derecho. En este caso, el 6 va a multiplicar a toda la expresión v menos 1. Y finalmente, para despejar la letra x, el 5 que está multiplicando pasaría del otro lado dividiendo. En el siguiente ejemplo tenemos una expresión similar, pero en lugar de ser de nuevo números en el denominador, tenemos variables. Pero el procedimiento a utilizar es el mismo. La expresión de t que está dividiendo del lado izquierdo pasa a multiplicar del lado derecho, por lo tanto, dt va a multiplicar de nuevo a toda la expresión v menos 1. Finalmente, el 6 que está multiplicando pasaría dividiendo y ya tendríamos la expresión resuelta o despejada para la variable x. A continuación tenemos una fórmula que más adelante vas a utilizar tú en el caso de la física. En las ecuaciones literales tenemos fórmulas que utilizamos en diversas materias, asignaturas tales como física, química, matemática. ¿Qué hacemos en este caso en particular? Aquí esta es una ecuación de movimiento acelerado. Cuando veas la materia de física se te va a detallar, pero no es necesario. Con fin de recordar o activar conocimientos previos, si alguien se acuerda de esta fórmula, pues lo hago, pero no es la finalidad. Aquí la S representa la distancia recorrida por un objeto que tiene cierta aceleración. A es la aceleración de este móvil o objeto que se está moviendo. Esta letra T
al igual que la que aparece aquí al final, se refiere al tiempo transcurrido para recorrer esa distancia con aceleración, y esta v que aparece aquí se refiere a la velocidad inicial que poseía el móvil cuando comenzó a acelerar. De nuevo, son explicaciones que buscan que conectes, si acaso tienes alguna información referente a física, pues igual y puedes activar ese conocimiento, pero de nuevo no es necesario. Lo que buscamos en esta parte del semestre, en esta etapa, es que aprendas a despejar ecuaciones, identificando primero cuántos términos tenemos. Tenemos S, que es el primer término del lado izquierdo. Después de ir igual tenemos a otra expresión, at cuadrada entre 2, y finalmente tenemos a la expresión vt, que es la tercera expresión. Como nos piden despejar la expresión del número 2 del lado derecho, dejamos esa expresión igual, al igual que la del lado izquierdo, y la expresión vt, como no es un término semejante a at cuadrada entre 2, hay que enviarla del otro lado. Tiene un signo positivo, esto es, va a pasar restando del otro lado. Paso número 1. Toda esta expresión o producto bt es positivo, pasa bt con signo negativo. De nuevo, recordando que si lo hacemos paso a paso, esto será bastante sencillo. Posteriormente tenemos at cuadrada entre 2, y el siguiente paso es enviar el número 2 del otro lado. Como lo hicimos en otro ejemplo anterior, el número está dividiendo a todo un lado, va a pasar multiplicando a lo que se encuentre, a todo lo que se encuentre del otro lado. Después, la razón por la cual el 2, al estar dividiendo del lado derecho, va a pasar multiplicando del lado izquierdo a todo lo que esté en el lado izquierdo, que es al término o expresión S menos vt. Finalmente, como queremos resolver para la letra A, la t cuadrada que está multiplicando va a pasar dividiendo, y es el final del procedimiento. Recordando que si lo hacemos paso a paso, esto será bastante sencillo. Al igual que en la etapa anterior, recuerda que para que tú seas un aprendiz más autónomo, más autónoma, debes de monitorear, debes de supervisar si estás entendiendo o no los temas. Esto es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? A partir de los ejercicios de práctica, tú comprobarás tu nivel de conocimiento o dominio del tema. En esta tabla que te muestro a continuación aparece una serie de fórmulas que utilizamos, tanto en física como en matemáticas, y se te pide en la tercera columna que despejes o resuelvas la ecuación para diferentes letras o variables. Te deseo éxito en esta actividad y que puedas obviamente encontrar la respuesta correcta. Recordándote que si tienes dudas o alguna inquietud, en los foros